Comenzamos por el juicio, digo, que hubo la semana pasada y en el cual también trabajaste, ¿no? Este caso. El juicio de el bioquímico Cadenas. Cadenas, exactamente. Ese terminó ayer, perdón, El viernes. El viernes terminó. ¿El viernes? Sí, el jueves. Jueves. El jueves. Alejandra me está haciendo confundir. Sí, está bien. Terminó el jueves con un pedido de condena por parte nuestros, después una absolución por parte de los defensores, después resolverá este jueves, seguramente va a estar la sentencia del doctor Pagano. ¿Qué conclusión? Es un juicio interesante porque el tema, ¿no? Sí, sí. Tiene que ver con dos herederos testamentarios, es decir, viste que nosotros podemos dejar las cosas que tenemos por testamento, ¿sí? Un porcentaje. Si tenemos hijos o si tenemos herederos forzosos, que son varios los herederos forzosos, es decir, estamos forzados a dejarle a ellos. Claro. ¿Sí? Pero la ley nos autoriza a testar, a dar un porcentaje de lo que tenemos, que era el 20%. Nos autoriza en aquel tiempo el 20%, hoy es más, a testar o dejar en un papel anotado si le queremos beneficiar a alguien hasta ese monto, 20%. El resto estamos obligados a dejárselo a los herederos. Cuando no tenés herederos, ¿sí? Porque no tuviste hijos, no tenés hermanos y se murieron tus papás, debe haber muchos así. Cuando no tenés heredero podés dejar el 100%, ¿sí? Que fue este caso. Él dejó el 100% a dos sobrinos, hermanos de su esposa, es decir, sin vínculo biológico con él. Está bien. Desde que falleció, estos sobrinos se hicieron de ese patrimonio y lo fueron vendiendo legítimamente, ¿no? Porque eran claro, los herederos. Y digamos, la disposición que ellos hicieron sobre el patrimonio no está en juicio, no se discute que pudieran adquirirlo, porque lo hicieron legítimamente por testimonio, por testamento, ni se discute que pudieran venderlo. Sí, sí, sí. Lo que se discute es que una vez enterados de la existencia de un heredero, en este caso ya biológico, ¿sí? Que tenía derecho al 100% de eso. ¿Cuánto tiempo pasó desde que falleció Cadenas hasta que se enteran de que tenían que había otro heredero? Creo que 9 años. 9 años. Creo, si no. ¿Y quedaba algo del patrimonio? No, en términos ya se habían vendido los bienes. Ah, ¿sí? ya se me... Pero estos herederos testamentarios no sabían de claro, la existencia de él y legítimamente vendieron, y los que compraron también legítimamente. Sí, 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 hasta sí, ahí no hay ningún problema. Ahora, cuando aparece el heredero, ocurren dos cosas. Reclama que le devuelvan el 80%. El 20% está bien, quédatelo por testamento, pero devolveme el 80%, que es mío. Físicamente no se lo pueden devolver porque las propiedades ya se vendieron, ¿no? Y los que compraron bien. Si no, económicamente, devolveme el 80%, reponeme el 80% en valor de las cosas. ¿Y cuánto? ¿Qué es lo que hacen estos herederos testamentarios, a criterio nuestro, para impedir que eso ocurra? Creman, incineran, destruyen el cuerpo de Cadenas y de sus padres, es decir, los abuelos de este chico. De esa manera entienden que en ese momento de que no iba a poder hacerse un examen genético y en consecuencia nunca se iba a poder demostrar que este señor Alomar es hijo de Cadenas y entonces nunca le iba a poder reclamar ese 80%. ¿Pero quién les permitió cremar el cuerpo de Cadenas y de sus padres? Ellos son los herederos hasta ese momento. ¿Pero tiene que ir a la justicia? No. ¿Cómo se crema un cuerpo así? Vas y se muere tu papá, sí, y vas y le decís al del cementerio no quiero que esté, o si ya está muerto, decís no quiero que esté más acá. Porque los padres estarían enterrados hace un montón de tiempo, imagino yo. Sí, por eso, tuvieron que... La cremación es un pedido que se le hace al cementerio hoy las donde cremaciones, esté. Claro, donde esté. Hoy las cremaciones las hace el cementerio Parque, sí, ¿no? Porque tiene un crematorio. Sí. Entonces vos lo tenés en el cementerio público, municipal, decís, che, quiero que lo lleven al cementerio Parque. Está bien, pero no se necesita una solicitud. Judicial. Una solicitud. No se judicializa eso. Haces una solicitud donde te presentas como heredero y justificas tu calidad de heredero y se crema, pagás y se termina la historia. Igual la cuestión acá es que había ahí hay otra cuestión. Una cuestión judicial que decía una medida de no innovar. Sí, que puede generar alguna responsabilidad municipal ahí. O sea, que la municipalidad estaba avisada, o el cementerio municipal estaba avisado de que no se podía cremar ese cuerpo, no se podía hacer nada con ese cuerpo. Claro.
ahí hay una diferencia entre la municipalidad y el cementerio. Claro, por eso, por el cementerio. Yo en su momento cuando litigué lo hice varias veces, ¿no? Esto no, vos haces una medida de no innovar, es decir, le pedís a un juez, estás en un reclamo donde el cuerpo va a ser un medio de prueba, ¿sí? Claro. Que está enterrado, ¿no? Muchas veces cuando haces una afiliación sobre personas muertas, que necesitas ese cuerpo para poder probar que alguien es hijo de ese, tío, primo, lo que fuere, o porque querés hacer una autopsia, o podés hacer un examen de lo que fuere, bien, tenés el cuerpo enterrado, entonces si tenés miedo que te lo saquen, le pedís a un juez que haga una medida de no innovar. No innovar significa no modificar, no tocar, ¿sí? No cambiar. El juez la ordena y se lo notifica a la MUNI, ¿sí? Y la MUNI tiene que, Avenida San Martín, tiene que comunicarle a Avenida San Martín, de la otra punta, claro, de la mitad del pueblo a la otra mitad, a la del final, che, mirá, tenemos la medida de innovar. Esa medida se notificó a la municipalidad, pero por alguna razón no al cementerio, ¿sí? Entonces piden la cremación y la cremación se hace, a pesar de que la medida de innovar estaba dispuesta, ¿sí? Eso nos hace responsable. Fue en época de pandemia. En época de pandemia, sí. Quiero darle contexto a... Claro, sí, más vale. Sí. ¿Y cómo una se llega a la nueva conclusión de que Alomar es finalmente hijo de Cadenas? Si no había nada genético. Bueno, ¿Cómo lo que pasa es que eso? hoy por vos, Ale, sos muy joven y entonces crees que claro, exactamente, crees que la prueba genética es lo único que existe como medio de acreditar la identidad de alguien. Cuando no existía la prueba genética, ¿sí? En la antigüedad. Claro, en la que yo, por ejemplo, aprendí a trabajar en la época que no había prueba genética y teníamos que probar que alguien era hijo de otro. Aparecía la notita, la carta, la foto, el amigo que sabía de una relación extramatrimonial, que uno era amante, el novio, la foto de los 5 años del padre y los 5 años del nene, del 8 años del padre, y hoy en día te vas a encontrar, che, fíjate que este es igual a que el otro, ¿sí? Es igual al padre. ¿Cuántas veces lo habrás dicho? Sí, entonces aparecían testimonios de personas que conocían una relación sentimental extramatrimonial, fotos, alguna vez que mandaste una carta, alguna vez que mandaste una notita, cumplió años el nene y el padre no biológico fue, o mandó un regalo y eso lo sabe Juancito. Bueno. Entonces todo eso hacía a algo que se llamaba una cosa así como, se llamaba estado de hijo, ¿sí? Vos le dabas un estado de hijo aunque formalmente no lo habías reconocido. ¿Acá pasó eso? Sí, muchísimas veces. Antes del ADN hubo muchísimas filiaciones que se hicieron de esa forma. Y en este caso pasa eso. Claro, de hecho en este caso también, ¿no? No tenés prueba biológica, pero con un montón de otros datos, el juez de primera instancia en lo civil llegó a la conclusión, el juez Moiragui, de que efectivamente este señor es hijo del bioquímico Cadena. Y lo declaró así. ¿Sí? Más vale que esa sentencia está siendo cuestionada por estos dos testamentarios de Anderlecht, porque de continuarse en esa línea tienen que devolverle el resultante de ese 80%, que es un montón de plata. Sí. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿en cuánto es el Creo monto? Que una cosa así como $600.000, una cosa así, más o menos, porque hay unas tasaciones en los procesos civiles donde se estima el valor de las propiedades. A valores actuales. A valores actuales. Igual lo civil y lo penal, digo, son dos cosas distintas. Por eso vos a lo penal. El delito, digamos, el delito en sí de suprimir el derecho a la identidad de esa persona. Hacer incierta la identidad de una persona. Es decir, porque yo pretendo una identidad y cuando voy en búsqueda de esa identidad, la prueba por excelencia es la biológica. Sí. Y vos me la destruiste. Entonces me quedo con una incertidumbre para siempre. Porque hay una sentencia que me va a decir que soy hijo, formalmente, pero yo biológicamente no lo sé. ¿Sí? No voy a tener nunca esa certeza. ¿Sí? La tengo formalmente en un papel que me dice sos, pero biológicamente no. Entonces, el haber destruido los cadáveres te provoca esa permanente incertidumbre sobre tu identidad biológica. Este es un delito que tiene muchísima por ahí uso en la época del proceso, la desaparición forzada de personas, es decir, donde justamente la destrucción de actas de nacimiento, actas de defunción, actas de no sé cumple qué, la misma función, o la falsedad en dar por muerto a alguien cuando no lo está y está desaparecido, o de indicar un fallecimiento en un lugar y lo desapareciste en otro. Toda esa falsedad documental hace incierto el estado de una persona. Lo mismo pasa con los hijos de los desaparecidos, que le pusieron una partida que es hijo de Miguel y no es hijo de Miguel. Entonces hiciste incierto la identidad de él. Capaz que se entera Miguel a los 60 años y para cuando se enteró los padres murieron y ni siquiera puede... Bueno, en esa época del proceso este tipo de delitos se lo veía mucho más
más común, ¿no? Claro. Ahora es rarísimo, Sí. por eso dije al principio, interesante desde el punto de vista de la discusión que estamos dando. Bien, digamos. pero- Fuera del robo, fuera del Sí. abuso, fuera de lo común, Sí. ¿no? Les pidieron 3 años de prisión en suspenso Pedí para 3 los años, 2. sí. Bien, ¿Y ahora qué- hay que qué- esperar al juez, Exacto, ¿no? digo, pero la fiscalía digo, va por más, aparte de estos 3 años de. No, nosotros lo único nos limitamos a eso. Después la cuestión patrimonial, eso no. Claro, eso no. es lo Va civil. por otro. Otro camino. Nosotros, Miguel, nos dedicamos nada más que a los delitos. Después la cuestión patrimonial, no. Sí, claro que para llegar a la conclusión, porque el mínimo arrancaba en 1 año y pedir 3, yo tuve en cuenta la cuestión del daño, la extensión del daño que esta conducta tiene. Claro. ¿Sí? Y cuando hablo de la extensión del daño, no solo un daño patrimonial, es decir, haber quemado los cuerpos le pone difícil a Alomar recuperar todo su patrimonio. Ese es el primer daño patrimonial, pero tal vez para el delito ese es el menos importante. El más importante es la identidad. Vos con esa conducta le impediste a alguien conocer para siempre su identidad. Claro. Y esa es la extensión del daño o la mayor extensión del daño que tiene este delito. Que esto no se hubiese producido, digo, el delito si lo hubiesen cremado en primera instancia, porque Claro, lo, tal cual. lo que lo que se Porque produce acá es cuando yo me entero de que hay un reclamo Tal civil, cual. Ahí creemos. hago la desaparición del cuerpo o Exacto. de Ahí de es la donde radica el posibilidad delito. Y ahí es la donde de- radica la defensa de ellos. Es decir, ¿lo hice sabiendo o lo hice sin saber? Claro. Por eso es tan importante saber desde cuándo se notificaron ellos de esa situación. Claro, entiendo. Ujú, bien. Acá me escribe una persona, dice, no sé si lo habrán dicho, dice, creo que lo dijeron en el juicio, que uno de los acusados haya dicho a mamarla con la cremación, Sí. ¿no advierte una No. conducta dolosa e intencional? No, dijo, se la comen doblada. La cremación, ahora la cremación se la comen doblada, porque nosotros en la investigación intervinimos las líneas de teléfono para escuchar a los imputados, ¿no? Y en esos diálogos, cuando está en discusión la cuestión de si se cremaron o no cremaron, el reclamo o no el reclamo, entre los hermanos que son imputados, dicen, y nos están reclamando esto, nos están reclamando lo otro, dice, pero que se la coman doblada, porque con la cremación que se la queman doblada, es decir, ya la hicimos, con lo cual no nos puede venir a reclamar nada. ¿Eso eligieron en el juicio? Eso No, lo dicen no, en eso las se- conversaciones las entre conversaciones. ellos, y nosotros después en el juicio reproducimos, Ah. pusimos los audios es decir, no, nosotros no sabíamos nada, no teníamos ni idea, parate, vamos a escuchar esto. ¿Se Claro, entiende? claro, ¿Se claro. entiende? Sí, sí, Está sí, bien, sí. perfecto. Bien. Así, Eh, casi es como eso, pero no fue lo que Bueno, escribió lo escribía oyente. porque Pero más se- o menos va orientado. Está rumbeando. Estaba orientado. Estaba rumbeado, Sí. está Había escuchado el rumbeando. juicio. Este caso genera, ya hay precedentes obviamente, digo, pero ¿fue la primera vez que ocurre un caso o has tenido en tu Mira, mano yo un caso de este tipo? en los últimos, ¿cuántos años? Un montón, 20 años, que estoy litigando, Sí, como fiscal o como defensor, no recuerdo un caso de estos acá. acá, por eso digo. Acá. Me parece que hubo uno igual en Hacha, ¿cómo se llamaba? Otero, este señor que tenía tanto campo en Hacha, que le habían pasado lo mismo. No me acuerdo el apellido, Bueno. pero hace muchos años, como 10, 15 años atrás, hubo un caso de un señor de mucho campo en Hacha, que hicieron eso, cremaron todos los cuerpos. Está. Vos Bueno, otro de los que temas... estás ahí con internet, buscalo. Sí. Otero, Otero. en 1983, murió en 1983. Ahí está. Una hija y una mujer, hija de su criada, sospechaba que era su padre y pidió un ADN, Sí. pero el cuerpo fue reemplazado por otro Ahí y está. ya encontraron 2 tumbas profanadas. Ahí está, Era ese así la Otero, noticia de esa sí. época. Habían sustituido los Una noticia del 2007. 2007, Eh, estamos a 24, 17 años atrás. Claro. Claro. Tengo buena memoria todavía. Tremendo lo tuyo. Impresionante. Armando, digo... Hasta el apellido me acordaba, mira. ¿Cuándo yo sé que no te compete, digo, pero el tema de la recomposición, ¿habrá una recomposición? ¿Salarial me Sí. estás hablando? No, digo, no, monetaria. Económica. Yo digo, saltamos de tema. ¿Económica, digo, en relación a este tema? Y Bueno, ya en sí, lo civil sí, puede haber alguna retención sí. económica inmediata. No, Si se mantiene la sentencia... Pero de- digo, no, por si se mantiene una sentencia dentro De de lo jugador que es lo fa- penal. No. Si se mantiene una sentencia civil reconociendo la identidad de Alomar como hijo de Cadenas, los herederos tienen que devolverle el 80%. Hay que ver si lo tienen. Claro.